en esta mañana. Gracias, hermanos, por haber acudido esta mañana a adorar al Señor, pero también para venir y escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Todavía de mañana, son las 11:15 tengo. Así que ya empiezan los calores, decían los hermanos, ¿verdad? Y espero que no demoremos mucho por estos tiempos de calor. Bueno, los que estuvieron el domingo pasado nos acompañaron a Salina Cruz, escucharon la predicación y vimos que los enemigos del pueblo de Israel vinieron y detuvieron la obra, ¿sí? Los enemigos empezaron a amenazar, empezaron a usar sus artimañas para detener la obra del Señor. Hablaron y mandaron carta a Artajerjes y bueno, él ordenó detener la obra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, dicen que el pueblo de Israel en ese tiempo era rebelde, no pagaba impuestos, y bueno, un montón de acusaciones ahí hacia el pueblo de Israel. Y vemos quedamos que la obra se detuvo en ese tiempo. Los que no pudieron acompañarnos, bueno, envié por ahí la predicación, ojalá y lo hayan visto, para que continúen en la secuencia, no se pierdan, sino que puedan pues seguir el hilo de esta historia. Hoy estamos en el capítulo 5 y quiero comenzar preguntando, ¿qué le dirías a un hermano que ha dejado de servir al Señor, de congregarse, de venir a adorar al Señor? ¿Qué le dirías? A ver. Ok. Su hermano Tani dice animarlo. ¿Cómo lo animarías? Muy bien, gracias hermano Tani. Esperamos que nuestro hermano Tani viva por muchos años, porque creo que es el único que nos va a animar. No veo a nadie más que tenga algunas palabras para que anime a otro. ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? Lo siguiente, como les decía, dice el hermano, bueno, es animarlo. Pero ¿cómo animar a alguien que no quiere seguir adelante, que no quiere seguir en el camino del Señor, no quiere congregarse? Bueno, hoy en estos días vemos que hay maneras, ¿no?, de poder animar unos a otros. Si ustedes ven en el pasaje de Esdras, en el capítulo 5, si alguien puede buscarlo y leer el primero y segundo versículo, le voy a pedir que lo haga. Esdras, capítulo 5. ¿Lo tienen? ¿Están aquí? A ver.
¿Quién lo lee? Solo el primer versículo lean. A ver. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que estaban sobre ellos. ¿Qué dice que hicieron Ageo y Zacarías? Profetizaron, ¿no? Después de esto, en el versículo 2, vemos la reacción después de que Ageo y Zacarías profetizaron al pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cuál fue la reacción de los líderes de aquella obra que estaba detenida? Se levantaron y edificaron el templo. Aquella obra que estaba detenida, entonces dice, después de que ellos le profetizaron, se levantaron y empezaron a trabajar de nuevo en aquella obra que estaba parada, que les habían impedido que construyeran el templo, que los habían obligado, los habían amenazado. Esa obra estaba detenida y ahora Ageo y Zacarías le profetizaron. Hoy en día en las redes sociales vemos que cuando se habla de profetizar, generalmente de aquel que está hablando, que está ministrando, vamos a decirlo de esa manera, o está predicando, va a decir lo siguiente, ¿no? Yo veo para ti prosperidad en este año. Para los solteros, yo veo a su compañera, a una esposa para ella o un esposo para él. En tus negocios yo veo que vas a prosperar, te va a ir bien. Y la gente se anima, ¿verdad? Y entra una especie de júbilo porque escucha esas palabras. No les llaman, se alegran. A mí me llamó la atención qué fue lo que dijo Ageo y Zacarías para que Zorobabel y Josué se animaran y se levantaran a hacer la obra del Señor. ¿Será que es como hoy en día se profetiza? Entonces vayamos a Ageo. Para esto vamos a dejar un momento a Esdras y a mí me interesa saber qué fue lo que dijo Ageo para animar a este pueblo. Busquen Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Ageo 1 al 6, o síganme ahí con sus vistas. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún tiempo, el tiempo de la casa de Jehová, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempos, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cómo ven esta profecía de Ageo
para el pueblo. ¿Es igual a como hoy se profetiza? ¿Qué contrastes se encuentran en ello? Ok, claro, sí, les habla de las calamidades en que está y les confronta su corazón. La palabra del profeta es para confrontar el corazón y les dice, vean en el camino que están. Ustedes dicen, no es tiempo para reedificar la casa del Señor. Tanto Ageo como Zacarías, hermanos, son de los profetas menores. De los profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿sí? Y de los últimos, en el Antiguo Testamento, antes de llegar al Nuevo, está Ageo, Zacarías y Malaquías. De los 3 profetas que hablaron después de regresar del exilio, después de regresar de Babilonia. Los anteriores, como es Oseas, Joel, Amós, Jonás, ¿sí? Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, ellos hablaron antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Para que tengamos bien la historia bíblica. Antes que fueran llevados cautivos, tenemos a Oseas y todos esos profetas hasta Sofonías. Los últimos, Ageo, Zacarías y Malaquías, hablaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cuando regresaron del exilio. Por eso nos dice Esdras y ahora Ageo que él está en el tiempo de la reconstrucción del templo. Y Dios, como sus profetas, que como profetas de Dios, les pone en ellos palabra para profetizar a Israel. Y decirle, ¿por qué se han detenido? ¿Por qué se han parado? Y quizás pueden haber muchas justificantes, ¿verdad? Pueden haber muchas justificantes como para decir, bueno, pues hemos sufrido amenazas, tenemos enemigos. Hablaron estos enemigos con el rey Artajerjes, le enviaron cartas y él mandó y dio orden de que se detuviera la obra. Por eso hoy, hermanos, quiero que meditemos sobre el tema edificando mi casa y no la casa de Dios. El pueblo dijo en el versículo 2 de Ageo, así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Se decían a sí mismos que no era el tiempo para reanudar la obra del templo. Como les decía, quizás tenían sus buenas razones para decir que la obra de reconstrucción no era fácil. ¿Por qué? Porque pudieron haber argumentado todo lo que vimos en los versículos 6, que sembraban y no recogían. O en el versículo 9 y 10, buscáis mucho y halláis poco. Y dice, encerráis en casa y yo los dispararé en un polvo. Mi casa está desierta, dice, versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo.
Dice, ellos pudieron haber dicho, bueno, no es tiempo de reedificar la obra del Señor, no tenemos cómo construir el templo. ¿Por qué? Porque hemos tenido tiempos de sequía, tiempos malos, no hay para nosotros, incluso no hay cómo vamos a hacer la obra del Señor. Así que ellos sufrieron mucho en sus cosechas. Habían enemigos hostiles, como les decía, que estaban en contra de la obra del Señor. Por eso ellos dijeron, no ha llegado el tiempo. Y usan esta palabra, no ha llegado el tiempo. El pueblo se excusa, ¿sí?, en esta frase. Y lo hacen que suene muy espiritual. No podían hablar en contra de la idea de construir el templo, así que hablaron en contra del tiempo. No es tiempo. No es tiempo, dicen, no es el tiempo de Dios para restaurar el templo. Hermanos, tengamos cuidado, ¿sí?, de justificarnos y decirle al Señor, no es tiempo, ¿sí? ¿Qué decimos a veces? Si Dios quiere, iré a la iglesia, hermanos. ¿Será que el Señor no quiere, hermanos? El Señor quiere que vengas a la iglesia. Tengamos cuidado con usar y decir, no es el tiempo, parece que el Señor no quiere que yo vaya, ¿no? Parece que el Señor no quiere, por todas las circunstancias que yo estoy viviendo, ¿verdad?, que busque al Señor ahorita. No, nos justificamos en ello. Es a veces tan difícil las cosas y decimos, Dios no quiere que lo hagamos, o al menos no quiere que lo haga pronto. Algo más dice Ageo. Si notan ahí en la frase que Jehová está diciendo, este pueblo dice. Miren, el Señor usa esta frase al decir, este pueblo dice. ¿Por qué el Señor usa este término y no usa mi pueblo? ¿Sí? Y va a decir, este pueblo. A nosotros no nos gusta escuchar de parte de Dios que nos trate de esa manera o nos diga, este hombre, esta mujer. ¿Cómo nos gustaría? Este mi hijo, este mi hija, ¿no? El Señor está diciendo esto porque vio las excusas, sus malas prioridades, y notó que no vivían como su pueblo. O sea, en otras palabras, esto que ellos están diciendo, no es tiempo de reedificar el templo de Dios. Esta es una mentalidad y un hablar de aquellos que no son hijos de Dios. Los que no son de su pueblo ponen excusas, ponen pretextos. Dicen, no es tiempo. Creo que el Señor no está indicando que no, porque todas las cosas están en contra mía. Y nos justificamos de ello. Y el Señor está diciendo, no, así no piensan los que son de mi pueblo. ¿Cómo piensan los que son de mi pueblo? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía. Pero este pueblo hablaba como, no como el pueblo de Dios, sino como un pueblo extraño para el Señor. Por eso vino la palabra de Dios por medio del profeta Ageo, para confrontar sus corazones. Y va a decir Ageo,
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 3 y versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Sin embargo, dice que este pueblo sí tenía tiempo para edificar sus propias casas. No hay tiempo para edificar la casa del Señor, pero sí hay tiempo, dice Ageo, para edificar sus casas artesanadas. Habían pasado, cuando leemos a veces la Biblia pensamos que los sucesos pasan rápidamente o inmediatamente. En el capítulo 4 de Esdras vemos que la obra es detenida, y en el capítulo 5 vemos que ya se está retomando nuevamente la construcción, se anima al pueblo a nuevamente tomar. Pero ¿saben cuántos años habían pasado? Porque ya no está Artajerjes, ya no está Ciro, ahora está el rey Darío, y según los datos históricos, ya habían pasado 13 años que la obra se había detenido. 13 años, hermano. Y por eso el llamado de Dios por medio de su profeta. El pueblo decía que no era tiempo de reconstruir el templo, pero en sus acciones decían que era tiempo para edificar y habitar en sus casas bonitas. Ha de ser terrible, hermanos, estar ocupado haciendo todas las cosas, pero equivocadas. ¿Sí? Ha de ser terrible, ¿verdad? Estar haciendo muchas cosas, muchos proyectos de vida, pero a la vez equivocado. ¿Acaso no ha de ser triste que una persona sea seria en sus labores, en sus trabajos, que sea puntual en llegar a su trabajo, que sea dedicada en lo que hace, en su labor, que sea fiel también en su trabajo o en todas las áreas de su vida, pero lo hace equivocadamente? Por eso hay muchos, hermanos, hombres y mujeres, sí, serias, dedicadas y fieles a lo que hacen, pero que no están cumpliendo con el propósito de Dios. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres dedicadas a su trabajo, a su escuela, ¿sí? Son serios en sus labores, son cumplidores, son honestos, son honestas, pero quizás en otras cosas y no en la labor de la casa de Dios. Es posible hacer aquello que es bueno. No estoy diciendo que sea malo lo que están haciendo, pero no es lo correcto. Lo que es bueno puede a veces estar en contra de lo que es mejor. Por eso el Señor va a decir, ¿verdad?, en ese pasaje de Ageo, es para vosotros tiempo, ¿sí?, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Esta casa está desierta. Este era el verdadero problema. No que el pueblo de Dios viviera en sus casas artesanadas, sino que viviera en total comodidad personal y lujos
mientras que la casa de Dios estaba desierta. Se habían olvidado de su verdadero objetivo. ¿Se acuerdan cuando iniciamos a estudiar Esdras, el capítulo 1? Que Dios despertó en el corazón de Ciro y proclamó un edicto: libertar al pueblo para que regresara a Jerusalén con un propósito. ¿Cuál era? Reconstruir el templo del Señor. Y comenzaron, hicieron el altar, empezaron a hacer ciertas ceremonias, pusieron la primera piedra, los cimientos del templo, pero cuando vino las adversidades, llegaron los enemigos, los amenazaron, hablaron mal de ellos, y vino un edicto del rey, se detuvo la obra. No confiaron en que Dios, el que había iniciado la obra, el que había puesto en el corazón de Ciro, era el que los iba a respaldar. Por eso decía hace un momento Alexis, ¿no? Cuando queremos servir, vienen las adversidades, vienen las enfermedades, viene la escasez en casa, viene la falta de trabajo, los conflictos en el hogar. Claro, los enemigos se levantan y quieren detener tu deseo de servir al Señor. Y como les decía hace 8 días, hay momentos en que se pierden algunas batallas, pero no se pierde la guerra. ¿Sí? Tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante. ¿Cuáles son nuestras prioridades? El problema era simple: prioridades. Quizás las prioridades estaban mal ordenadas. ¿Sí? Estaban satisfechos con dejar que la causa del Señor sufriera a expensas de su comodidad. En cambio, no deberían haber sentido pues descanso hasta que la obra de Dios fuera terminada, fuera prosperada. El Señor Jesús no dejó su obra a medias. Él no dejó su obra a medias, aun cuando hubo obstáculos. Compartí ayer con los jóvenes, ¿verdad? Y les decía que en una ocasión Pedro le dice a Jesús: Señor, que nada de eso que dices te acontezca, ni siquiera lo pienses. Y es que porque Jesús le había dicho a sus discípulos: voy a Jerusalén, y ahí las autoridades, los ancianos del pueblo, me tomarán, me apresarán, me castigarán, seré crucificado, moriré. Él tenía claro su objetivo. Y Pedro tenía otras prioridades. Pedro dice: Señor, no, que eso no acontezca contigo. Ni lo digas, ni lo menciones. Pero el Señor sabía que ese era su propósito. Había venido para dar su vida en rescate de todos nosotros, de su pueblo. Hermanos, ¿el Señor quiere que prosperemos? Sí, hermanos. ¿Quiere que nos vaya bien económicamente, materialmente? Claro que sí, el Señor quiere eso. Pero sin olvidar nuestras prioridades. Sin olvidar mi prioridad. Quiero terminar con lo que dice el apóstol Juan allá en su tercera carta, en el capítulo 1 o en los versículos primeros, los primeros 4 versículos.
El apóstol Juan dice lo siguiente: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. San Juan dice: hermano, yo deseo que tú prosperes. Y es la palabra de Dios para nosotros. El Señor quiere que nosotros prosperemos, que nos vaya bien. Pero San Juan va a decir a este hombre, a este anciano: pero así como quiero que te vaya bien en todas las cosas y que tengas salud, quiero que prospere tu alma. Quiero que prospere tu alma. Me da gusto escuchar cómo andas en la verdad. Me da gusto escuchar de tu buen testimonio, de que estás sirviendo en la obra del Señor y que andas en el camino de la verdad, que andas con el Señor, porque el Señor es la verdad. Él quiere que no dejemos de caminar en la verdad aún en medio de la adversidad. Edifiquemos nuestra vida. Trabajemos en nuestra vida espiritual. Pongámosle dedicación, esa es nuestra prioridad. Lo demás, como dice también el Evangelio, lo demás vendrá por añadidura. Si buscamos primeramente el reino de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a cumplir nuestro propósito en esta vida.